descubriendo cómo los hilos del bien se entretejen inevitablemente con los hilos del mal. La contemplación del Calvario detrás de las rejas es creer que toda una vida se puede poner en juego en unos breves instantes, como le sucedió al buen ladrón. Bastará llenar esos instantes de verdad, el arrepentimiento por la culpa cometida, la convicción de que la muerte no es para siempre, la certeza de que Cristo es el inocente injustamente encarnecido. Todo es posible para quien cree, porque también en la oscuridad de las cárceles resuena el anuncio lleno de esperanza. Para Dios, nada hay imposible. Si alguien le estrecha la mano, el hombre que fue capaz del crimen más horrendo podrá ser el protagonista de la resurrección más inesperada. Con la certeza de que incluso cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar espacio para la resurrección. Podemos reconocer en medio del mal el dinamismo del bien y hacerle sitio. Esto nos lo dice el Papa Francisco en su mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año. Que nuestra vida y la de todas las personas que están viviendo las consecuencias de los incendios en el oeste de los Estados Unidos, en este campo de refugiados en Grecia, en todos nuestros países, la situación que estamos viviendo cada una de nosotras, que nuestro vía crucis se convierta en una vía de luz. Y todo esto lo iniciamos en el nombre de Dios, que es Padre y Madre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos con la primera estación, Marce. Condenado a muerte. Una persona condenada a cadena perpetua. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando, crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo, pues qué mal ha hecho este, no he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara. E iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Muchas veces en los tribunales y en los periódicos resuena ese grito, crucifícalo, crucifícalo. Es un grito que también escuché referido a mí. Fui condenado, junto con mi padre, a la pena de cadena perpetua. Mi crucifixión comenzó cuando era niño. Si pienso en ello, me veo acurrucado en el autobús que me llevaba a la escuela, marginado por mi tartamudez, sin relacionarme con nadie. Inicié a trabajar desde pequeño, sin tener posibilidad de estudiar. La ignorancia pudo más que mi ingenuidad. Después, el acoso les robó destellos de infancia a aquel niño nacido en la Calabria de los años 70. Me parezco más a Barrabás que a Cristo. Y sin embargo, la condena más feroz sigue siendo la de mi propia conciencia. De noche abro los ojos y busco desesperadamente una luz que ilumine mi historia. Cuando estoy encerrado en la celda y releo las páginas de la Pasión de Cristo, comienzo a llorar. Después de 29 años en la cárcel, aún no he perdido la capacidad de llorar, de avergonzarme de mi historia pasada, del mal cometido. Me siento Barrabás, Pedro y Judas en una única persona. Me da asco el pasado, aún sabiendo que es mi propia historia.
Viví años sometido al régimen de aislamiento previsto por el artículo 41 bis de la ley del sistema penitenciario italiano. Y mi padre murió bajo esas mismas condiciones. Muchas veces de noche lo oía llorar en la celda. Lo hacía a escondidas. Pero yo me daba cuenta, ambos estábamos en una oscuridad profunda, pero en esa no vida siempre busqué algo que fuera vida. Es extraño decirlo, pero la cárcel fue mi salvación. No me enfado si soy todavía Barrabás para alguien. Percibo en el corazón que ese hombre inocente, condenado como yo, vino a buscarme a la cárcel para educarme a la vida. Señor Jesús, a pesar de los fuertes gritos que nos distraen, te vislumbramos entre la multitud de cuantos vociferan que debe ser crucificado. Y tal vez entre ellos estamos también nosotros, inconscientes del mal que podemos llegar a ser capaces. Desde nuestra celda queremos pedir a tu Padre por quienes, como tú, están condenados a muerte y por cuantos quieren reemplazar todavía tu juicio supremo. Oremos. Oh Dios, que amas la vida, siempre nos das una nueva oportunidad a través de la reconciliación para que gustemos tu misericordia infinita. Te suplicamos que infundas en nosotros el don de la sabiduría para que consideremos a cada hombre y a cada mujer como templo de tu espíritu y respetemos su dignidad inolvidable. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos. Que por tu Por tu santa cruz redimiste al mundo y por mi pecador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Dos padres cuya hija fue asesinada. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña. Le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Voy a pedir a una de ustedes que pueda leer esta lectura porque quien lo iba a leer no se pudo conectar, me acaba de mandar un mensaje. Puedo leer, Ceci, si quieres. Por favor, gracias. En ese verano horrible, nuestra vida de padres murió junto a la de nuestras dos hijas. Una fue asesinada con su mejor amiga por la violencia ciega de un hombre sin piedad. La otra, que sobrevivió de milagro, fue privada para siempre de su sonrisa. Nuestra vida ha sido una vida de sacrificios, cimentada en el trabajo y la familia. Enseñamos a nuestros hijos el respeto por el otro y el valor del servicio hacia el que es más pobre. A menudo nos preguntamos, ¿por qué a nosotros este mal que nos ha devastado? No encontramos paz, tampoco la justicia en la que siempre hemos creído. Fue capaz de curar las heridas más profundas. Nuestra condena al sufrimiento durará hasta el final. El tiempo no alivió el peso de la cruz que nos pusieron sobre los hombros.
Es imposible olvidar a quien hoy ya no está. Somos ancianos, cada vez más desvalidos y somos víctimas del peor dolor que puede existir, sobrevivir a la muerte de una hija. Es difícil decirlo, pero en el momento en que parece que la desesperación tome el control, el Señor nos sale al encuentro de diferentes maneras, dándonos la gracia de amarnos como esposos, sosteniéndonos el uno al otro a pesar de las dificultades. Él nos invita a tener abierta la puerta de nuestra casa al más débil, al desesperado, acogiendo a quien llama, aunque solo sea por un plato de sopa. Haber hecho de la caridad nuestro mandamiento es para nosotros una forma de salvación. No queremos rendirnos ante el mal. En efecto, el amor de Dios es capaz de regenerar la vida porque antes que nosotros, su Hijo Jesús experimentó el dolor humano para poder sentir ante Él mismo la justa compasión. Señor Jesús, nos hace tanto mal verte golpeado, despreciado y despojado, víctima inocente de una crueldad inhumana. En esta noche de dolor nos dirigimos suplicantes a tu Padre para confiarle a todos los que han sufrido violencias e injusticias. Oremos. Oh Dios, justicia y redención nuestra, que nos diste a tu único Hijo glorificándolo en el trono de la cruz. Infunde tu esperanza en nuestros corazones para reconocerte presente en los momentos oscuros de nuestra vida. Consuélanos en toda aflicción y sosténnos en las pruebas mientras esperamos tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y a mi pecado. Mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Una persona detenida. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Fue la primera vez que caí, pero esa caída, fue la primera vez que caí, pero esa caída fue para mí la muerte. Le quité la vida a una persona. Un día fue suficiente para pasar de una vida irreprochable a cumplir un gesto que encierre la violación de todos los mandamientos. Me siento la versión moderna del ladrón que implora a Cristo, acuérdate de mí. Más que arrepentido, lo imagino como uno que es consciente de estar en el camino equivocado. Con ansia recuerdo el ambiente frío y hostil en el que crecí. Bastaba descubrir una fragilidad en el otro para traducirla en una forma de diversión. Buscaba amigos sinceros, buscaba ser aceptado tal como era, sin poder lograrlo. Sufría por la felicidad de los demás. Sentía que todo era obstáculo. Me pedían solo sacrificios y reglas que respetar. Me sentí un extraño para todos y busqué a cualquier precio mi venganza. No me di cuenta que el mal lentamente crecía dentro de mí, hasta que una tarde sobrevino mi hora de las tinieblas. En un momento, como una avalancha, se desencadenaron dentro de mí los recuerdos de todas las injusticias sufridas en la vida. La rabia asesinó a la amabilidad. Cometí un mal inmensamente mayor a todos los que había recibido. Después, en la cárcel, el insulto de los demás se convirtió en desprecio hacia mí mismo. Bastaba poco para acabar con todo. Estaba al límite. También conduje a mi familia al precipicio. Por mi causa perdieron su apellido, el honor,
Se convirtieron solamente en la familia del asesino. No busco excusas ni rebajas. Espiaré mi pena hasta el último día, porque en la cárcel he encontrado gente que me ha devuelto la confianza que perdí. Mi primera caída fue pensar que en el mundo no existe la bondad. Me cambiaron la pantalla. Que no existe la bondad. La segunda, el homicidio fue casi una consecuencia. Ya estaba muerto por dentro. Señor Jesús, tú también caíste por tierra. La primera vez es quizá la más dura porque todo es nuevo. El golpe es fuerte y prevalece el desconcierto. Confiamos a tu Padre, a quienes se encierran en sus propias razones y no logran reconocer las culpas cometidas. Oremos. Oh Dios, que levantaste al hombre de su caída, te suplicamos ven en ayuda de nuestra debilidad y concédenos ojos capaces de contemplar los signos de tu amor, los signos de tu amor no que ver. están determinados en nuestra vida cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te adoramos, oh Cristo. Padre nuestro, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre, la madre de una persona detenida. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Cuando condenaron a mi hijo, ni siquiera por un instante tuve la tentación de abandonarlo. El día que lo arrestaron, toda nuestra vida cambió. Toda la familia entró con él en la prisión. Todavía hoy, el juicio de la gente no se aplaca. Es una cuchilla afilada. Los dedos que nos señalan aumentan el sufrimiento que ya llevamos en el corazón. Las heridas empeoran con el pasar de los días, quitándonos hasta la respiración. Percibo la cercanía de la Virgen. Me ayuda a no dejarme vencer por la desesperación, a soportar la malicia. Encomendé a mi hijo a María. Solamente a ella le puedo confiar mis miedos, puesto que ella misma los experimentó mientras subía al Calvario. En su corazón sabía que su hijo no podría escapar de la crueldad del hombre, pero no lo abandonó. Estaba allí, compartiendo su dolor, haciéndole compañía con su presencia. Imagino que Jesús, levantando la mirada, encontró sus ojos llenos de amor y no se sintió nunca solo. Yo también quiero hacer eso. Cargué con las culpas de mi hijo. También pedí perdón por mis responsabilidades. Imploro para mí la misericordia que solo una madre puede experimentar, para que mi hijo pueda volver a vivir después de haber expiado su pena. Rezo continuamente por él, para que día tras día pueda convertirse en un hombre distinto, capaz de amarse nuevamente a sí mismo y a los demás.
Señor Jesús, el encuentro con tu madre en el camino de la cruz es quizá el más conmovedor y doloroso. Entre su mirada y la tuya, ponemos la de todos los familiares y amigos que se sienten destrozados e impotentes por la suerte de sus seres queridos. Oremos todas. Oh María, Madre de Dios, de la Iglesia, fiel fiel discípula discípulo de tu Hijo, nos dirigimos a ti para confiar a tu bondad amorosa Y al cuidado de tu corazón maternal, el grito de la humanidad que vive y sufre, mientras se espera el día en que se enjugarán todas las lágrimas de nuestros rostros. Amén. te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Y por tu santa cruz redimiste al mundo y mi pecado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros No nos dejes caer en estar en tentación, líbranos del mal. Líbranos del mal. Estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Una persona detenida. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Con mi trabajo ayudé a generaciones de niños a caminar erguidos. Después, un día me encontré tirado por tierra. Fue como si me hubieran roto la columna. Mi trabajo se volvió el pretexto de una acusación infamante. Entré en la cárcel entró en mi casa. Desde entonces me convertí en un vagabundo por la ciudad. Perdí mi nombre. Me llaman con el nombre del delito por el que la justicia me acusa. Ya no soy el dueño de mi vida. Cuando lo pienso, me vuelve a la mente ese niño con los zapatos rotos, los pies mojados, la ropa usada. Una vez yo era ese niño. Después, un día, el arresto. 3 hombres uniformados, un rígido protocolo. La cárcel me traga vivo en su cemento. La cruz que me cargaron en la espalda es pesada. Con el pasar del tiempo, aprendí a convivir con ella, a mirarla a la cara, a llamarla por su nombre. Pasamos noches enteras haciéndonos compañía mutuamente. Dentro de las cárceles, a Simón de Cirene lo conocen todos. Es el segundo nombre de los voluntarios, de quien sube a este calvario para ayudar a cargar una cruz. Es gente que rechaza las leyes de la manada, poniéndose a la escucha de la conciencia. Además, Simón de Cirene es mi compañero de celda. Lo conocí la primera noche que pasé en la cárcel. Era un hombre que había vivido durante años en un banco, sin afectos ni ingresos. Su única riqueza era una caja de dulces. Él, aun cuando era goloso, insistió que le llevase a mi mujer la primera vez que vino a verme. Ella comenzó a llorar por ese gesto tan inesperado como afectuoso. Estoy envejeciendo en la cárcel. Sueño con volver a confiar en el hombre algún día, con convertirme en un cirineo de la alegría para alguien. Señor Jesús, desde el momento de tu nacimiento hasta el encuentro con un desconocido que te llevó la cruz, quisiste tener necesidad de nuestra ayuda. También nosotros, como el cirineo, queremos hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas y colaborar con la misericordia del Padre para aliviar el yugo del mal que los oprime. Oremos. oh Oh Dios, defensor de los pobres y consuelo de los afligidos, protégenos tu presencia y ayúdanos a llevar cada día el dulce yugo de tu mandamiento del amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y a mi pecado. mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Una catequista de la parroquia. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Como catequista, enjugo muchas lágrimas, dejándolas correr. No se puede encruzar el desobernamiento de los corazones desgarrados. Muchas veces encuentro hombres desesperados que en la oscuridad de la prisión buscan un porqué al mal que les parece infinito. Esas lágrimas tienen el sabor del fracaso y de la soledad, del remordimiento y de la falta de comprensión. Con frecuencia imagino a Jesús en la cárcel, en mi lugar. ¿Cómo enjuagaría esas lágrimas? ¿Cómo calmaría la angustia de esos hombres que no encuentran una salida a aquello en lo que han convertido sucumbiendo al mal? Encontrar una respuesta es un ejercicio arduo, a menudo incomprensible para muchas pequeñas y limitadas lógicas humanas. El camino que me sugiere Cristo es contemplar esos rostros desfigurados por el sufrimiento sin tener miedo. Me pide quedarme ahí, a su lado, respetando su silencio, escuchando su dolor, buscando mirar más allá de los perjuicios. Exactamente como Cristo mira nuestras fragilidades y nuestros límites, con los ojos llenos de amor. A cada uno, también a las personas que están recluidas, se nos ofrece cada día la posibilidad de convertirnos en personas nuevas, gracias a esa mirada que no juzga, sino que infunde vida y esperanza. Y de ese modo, las lágrimas derramadas pueden transformarse en el germen de una belleza que era incluso difícil imaginar. Señor Jesús, la Verónica tuvo compasión de ti. Encontró un hombre que estaba sufriendo y descubrió el rostro de Dios. En la oración, confiamos a tu Padre, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo que siguen enjugando las lágrimas de muchos hermanos nuestros. Oremos. Oh Dios, Dios, luz verdadera, Fuente de la luz. En la En la debilidad debilidad revelas la omnipotencia y la radicalidad del amor. imprime Imprime tu rostro en nuestros corazones para que sepamos reconocerte en los padecimientos de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te adoramos, Oramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, que estás en Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cae por segunda vez, una persona detenida. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a su suerte. Cuando pasaba delante de una cárcel, miraba para otro lado. Bueno, yo no acabaré nunca allí dentro. Me decía a mí mismo. Las veces que la miraba, respiraba tristeza y oscuridad. Me parecía que pasaba junto a un cementerio de muertos vivientes. Un día acabé entre rejas junto con mi hermano. Como si no fuera suficiente, también conduje allí dentro a mi padre y a mi madre. La cárcel que era para mí como un país extranjero se convirtió en nuestra casa. En una celda estábamos nosotros, los hombres en otra nuestra madre. Los miraba, sentía vergüenza de mí mismo. Ya no podía llamarme hombre. Están envejeciendo en la prisión por mi culpa. Caí en tierra 2 veces. La primera cuando el mal me cautivó y yo sucumbí. Traficar con droga, en mi opinión, valía más que el trabajo de mi padre, que se desolaba 10 horas al día. La segunda fue cuando, después de haber arruinado a mi familia, empecé a preguntarme, ¿quién soy yo para que Cristo muera por mí? El grito de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo leo en los ojos de mi madre, que asumió la vergüenza de todos los hombres de la casa para salvar a la familia. Y tiene el rostro de mi padre, que se desesperaba de manera escondida en la celda. Solo ahora soy capaz de admitirlo. En aquellos años no sabía lo que hacía. Ahora que lo sé, con la ayuda de Dios, estoy intentando reconstruir mi vida. Lo debo a mis padres, que años atrás subastaron nuestras cosas más queridas porque no querían que estuviese en la calle. Lo debo sobre todo a mí mismo, pues la idea de que el mal siga controlando mi vida es insoportable. Esto se ha convertido en mi viacrucis. Señor Jesús, estás otra vez caído por tierra, fatigado por mi apego al mal, por mi miedo a no lograr ser una persona mejor. Con fe nos dirigimos a tu Padre y le pedimos por todos los que todavía no han podido huir del poder de Satanás, del atractivo de sus obras y de sus 1000 formas de seducción. Oremos. Oh Oh Dios, Dios, que No nos abandonas en las tinieblas y en en la sombra de la muerte. Sostiene nuestra debilidad. Líbranos de las cadenas del mal y protégenos de tu poder para que podamos encontrar eternamente tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecado. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén, la hija de un hombre condenado a cadena perpetua. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús volvió y dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han creado.
Entonces empezarán a decirle a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos. Como hija de una persona detenida, en algunas ocasiones me preguntaron, ¿usted siente gran afecto por su papá? ¿Piensa alguna vez en el dolor que su padre causó a las víctimas? En otros años jamás eludí la respuesta. Les digo, cierto, es imposible dejar de pensar en ello. Después, yo también les hago otra pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez que entre todas las víctimas de las acciones de mi padre, yo fui la primera? Hace 28 años que estoy cumpliendo la condena de crecer sin padre. Durante todos estos años viví con rabia, inquietud, tristeza. Su ausencia es cada vez más dura de soportar. Crucé Italia de sur a norte para estar a su lado. Conozco las ciudades no por sus monumentos, sino por las cárceles que visité. Me parece que soy como Telemaco cuando busca a su padre Ulises. Lo mío es un giro de Italia, de cárceles y de afectos. Hace años perdí el amor porque soy la hija de un hombre detenido. Mi madre cayó víctima de la depresión. La familia se derrumbó. Quedé yo, con mi salario escaso, para sostener el peso de esta historia hecha trizas. La vida me obligó a convertirme en una mujer sin dejarme tiempo para ser niña. En nuestra casa, todo es un viacrucis. Papá es uno de esos condenados a cadena perpetua. El día que me casé, soñaba tenerlo a mi lado. También él pensó en mí en ese momento. A cientos de kilómetros de distancia es la vida, me repito, para darme ánimo. Es verdad, hay padres que por amor aprenden a esperar que los hijos maduren. Yo por amor tengo que esperar el regreso de papá. Para gente como nosotros, la esperanza es una obligación. Señor Jesús, el reproche a las mujeres de Jerusalén lo sentimos como una advertencia para cada uno de nosotros. Nos invita a la conversión, pasando de una religión sentimentalista a una fe arraigada en tu palabra. Te pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, el sufrimiento del abandono, el vacío de una presencia, y por cada uno de nosotros para que no permitamos que las culpas de los padres recaigan sobre los hijos. Oremos. Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandonas a tus hijos en la prueba de la vida. Concédenos la gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Una persona detenida. Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando el Señor se lo impone. Polvo quizá hay esperanza. Ponga la mejilla al que lo maltrata y se harte de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre, y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmensa bondad. Vera. No sé si está, bueno, yo la leo. Perdón, es que tenía el micrófono, estaba leyendo. Sigue Vera. Caerse al suelo nunca es agradable, pero hacerlo varias en repetidas ocasiones, además de no ser agradable, se convierte incluso en una especie de condena, como si no se fuera capaz de permanecer en pie. Como hombre,
Caí demasiadas veces y tantas me levanté. En la cárcel pienso a menudo cuántas veces un niño se cae al suelo antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo de que esos son ensayos para los momentos en que caemos cuando seamos mayores. Desde pequeño experimenté la cárcel dentro de mi casa. Vivía en la angustia del castigo. Alternaba la tristeza de los adultos con las despreocupaciones de los niños. De esos años recuerdo a la hermana Gabriela, la única imagen alegre. Fue la única que percibió en mí lo mejor dentro de lo peor. Como Pedro, busqué y encontré 1000 excusas a mis errores. Lo raro es que un fragmento de bien siempre permaneció escondido dentro de mí. En la cárcel me convertí en abuelo. Me perdí el embarazo de mi hija. Un día a mi nieta no le contaré el mal que cometí, sino solamente el bien que encontré. Le hablaré de quien, cuando estaba caído, me llevó la misericordia de Dios. En la cárcel, la verdadera desesperación es sentir que ya nada de tu vida tiene sentido. Es la costumbre del sufrimiento. Te sientes el más solo de todos los solitarios del mundo. Es verdad que me rompí en 1000 pedazos, pero lo más hermoso es que esos pedazos todavía se pueden recomponer. No es fácil, pero es lo único que aquí dentro todavía tiene un sentido. Señor Jesús, por tercera vez caes por tierra y cuando todos piensan que es el final, una vez más te levantas. Con confianza nos ponemos en las manos de tu Padre y le encomendamos a quienes se sienten atrapados en los abismos de los propios errores, para que tengan la fuerza de levantarse y la valentía de dejarse ayudar. Oremos. Oh Dios, fortaleza de quien en ti espera, que concedes vivir en paz a quien sigue tus enseñanzas, sostiene nuestros pasos temerosos, levántanos de las caídas de nuestra infidelidad y derrama sobre nuestras heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Santa Cruz, redimiste al mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos No dejes nos caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Una educadora de instituciones penitenciarias. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Como educadora de instituciones penitenciarias, veo entrar en la cárcel a hombres privados de todo, despojados de toda dignidad como consecuencia de las culpas cometidas, de todo respeto en relación a sí mismos y a los demás. Cada día me doy cuenta de que su autonomía disminuye detrás de las rejas. Necesitan de mí incluso para escribir una carta. Estas son las criaturas suspendidas que me confían, unos hombres indefensos, exasperados
en su fragilidad, a menudo privados de lo necesario para comprender el mal cometido. Sin embargo, por momentos se parecen a unos niños recién nacidos que todavía pueden moldearse. Percibo que sus vidas pueden volver a comenzar en otra dirección, dando definitivamente la espalda al mal. Pero mis fuerzas disminuyen día a día. Ser un embudo de rabia, de dolor y de rencores rumiados acaba por desgastar incluso al hombre y a la mujer más preparados. Elegí este trabajo después de que un joven que estaba bajo los efectos de estupefacientes matara a mi madre en un choque frontal. Enseguida decidí responder a ese mal con el bien. Pero aún amando este trabajo, en ocasiones me cuesta encontrar la fuerza para llevarlo adelante. Necesitamos sentirnos acompañados en este servicio tan delicado para poder sostener las numerosas vidas que se confían y que cada día corren el riesgo de naufragar. Señor, al contemplarte despojado de tus vestiduras, experimentamos incomodidad y vergüenza. En efecto, ante la verdad desnuda, ya desde el primer hombre comenzamos a escapar. Nos escondemos detrás de máscaras de responsabilidad y tejemos ropas de mentiras, a menudo con los jirones deshilachados de los pobres, usados por nuestra avidez de dinero y de poder. Que tú, Padre, tenga piedad de nosotros y nos ayude con paciencia a ser más sencillos, más transparentes, más auténticos, capaces de abandonar definitivamente las armas de la hipocresía. Oremos. Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despójanos del hombre viejo que pone resistencia en nuestro interior y revístenos con tu luz para hacer en el mundo el reflejo de tu gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos No dejes dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y a mí. Onceava estación. Jesús es clavado en la cruz. Un sacerdote acusado y después absuelto. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él. También los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Chacha, ¿puedes leer la 11? Sí, hermana, yo la leo. Cristo clavado en la cruz. Como sacerdote, muchas veces medité esta página del Evangelio. Y cuando un día me pusieron en una cruz, sentí todo el peso de aquel madero. La acusación estaba hecha de palabras duras como clavos. Se me hizo muy cuesta arriba. El padecimiento se me grabó en la piel. El momento más oscuro fue ver mi nombre colgado fuera de la sala del tribunal. En ese instante comprendí que era un hombre que estaba obligado a demostrar su inocencia sin ser culpable. Estuve colgado en la cruz durante 10 años. Fue mi vía crucis, lleno de legajos, sospechas, acusaciones, injurias. Cada vez que iba a los tribunales, buscaba el crucifijo ahí colgado. Lo miraba fijamente mientras la ley investigaba mi historia. La vergüenza me llevó por un instante a la idea de pensar que era mejor acabar con todo. Pero luego decidí seguir siendo el sacerdote que siempre había sido. Nunca pensé en aligerar la cruz, ni siquiera cuando la ley me lo concedía. Elegí someterme al juicio ordinario. Lo debía a mí mismo, a los jóvenes que eduqué durante los años de seminario, a sus familias. Mientras subía mi calvario, los encontré a todos a lo largo del camino. Se convirtieron en mis cirineos, soportaron conmigo el peso de la cruz. Me enjugaron muchas lágrimas. Junto a mí, muchos de ellos rezaron por el joven que me acusó. Nunca dejaremos de hacerlo. El día que fui absuelto de todos los cargos, descubrí que era más feliz que 10 años atrás. Pude tocar con mi mano la acción de Dios en mi vida. Colgado en la cruz, mi sacerdocio se iluminó. Señor Jesús, tu amor sin límites por nosotros te llevó a la cruz. Estás muriendo, pero no te cansas de perdonarnos y de darnos vida. Confiamos a tu Padre, a los inocentes de la historia que sufrieron una condena injusta. Que resuene en sus corazones el eco de tu palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Oh Dios, fuente de misericordia y de perdón, que te revelas en los sufrimientos de la humanidad. Ilumínanos con la gracia que brota de las llagas del crucificado. Concédenos perseverar en la fe durante la noche oscura de la prueba. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y a yo pecador. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Un juez de vigilancia penitenciaria. Era ya como la hora sexta y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Como juez de vigilancia penitenciaria, no puedo clavar a un hombre a cualquier hombre en su condena. Sería condenarlo por segunda vez. Es necesario que el hombre expíe el mal que cometió. No hacerlo sería banalizar sus delitos y justificar las acciones intolerables que realizó.
causando a otro sufrimiento físico y moral. Pero una verdadera justicia solo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudarlo a levantarse, enseñándole a captar el bien que, no obstante el mal cometido, nunca se apaga totalmente su corazón. Solo recobrando su propia humanidad, la persona condenada podrá reconocer esa humanidad en el otro, en la víctima a la que provocó dolor. Este recorrido de recuperación es tortuoso y el riesgo de volver a caer en el mal está siempre al acecho. Pero no existen otros caminos para tratar de reconstruir una historia personal y colectiva. La rigidez del juicio pone a dura prueba la esperanza del hombre, ayudarlo a reflexionar y a preguntarse por las motivaciones de sus acciones. Podría convertirse en una ocasión para mirarse desde otras perspectivas, pero podría hacer esto. Sin embargo, es necesario aprender a reconocer a la persona que está escondida detrás de la culpa cometida. Así, en ocasiones, se logra entrever un horizonte que puede infundir esperanza a las personas condenadas y, una vez expiada la pena, devolverlas a la sociedad, invitando a los hombres a volver a acogerlas después de haberlas quizás por un tiempo rechazado. Porque todos, aún siendo condenados, somos hijos de la misma humanidad. Señor Jesús, mueres por una sentencia corrompida, pronunciada por jueces inicuos y atemorizados por la fuerza impetuosa de la verdad. A tu Padre confiamos a los magistrados, a los jueces y a los abogados, para que se mantengan con rectitud en el servicio que ejercen a favor del Estado y de sus ciudadanos, sobre todo de los que sufren por una situación de pobreza. Oremos. Oh Dios, Rey de justicia Y de paz, que en el grito de tu Hijo acogiste el grito de toda la humanidad. Enséñanos a no identificar a la persona con el mal que cometió y ayúdanos a percibir en cada uno la llama viva de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mi pecador. Jesús es bajado de la cruz, un fraile voluntario. Había un hombre llamado José que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Las personas detenidas son desde siempre mis maestros. Hace 60 años que entro en las cárceles como fraile voluntario y siempre bendije el día que por primera vez encontré este mundo escondido. En esas miradas comprendí con claridad que yo mismo, si mi vida hubiera tomado otra dirección, hubiera podido estar en su lugar. Nosotros cristianos caemos a menudo en la ilusión de sentirnos mejores que los demás, como si el hecho de poder ocuparnos de los pobres nos diera una superioridad tal que nos convierte en jueces de los demás, condenándolos todas las veces que queramos, sin dar oportunidad de defensa. Cristo eligió y quiso estar en su vida con los últimos. Recorrió las periferias olvidadas del mundo, rodeados de ladrones, leprosos, prostitutas y estafadores.
Quiso compartir la miseria, la soledad y la turbación. Siempre pensé que este era el verdadero sentido de sus palabras. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Pensando de una a otra celda, veo la muerte que habita en su interior. La cárcel sigue sepultando a hombres vivos. Son historias que ya nadie quiere. A mí, Cristo me repite una y otra vez. Continúa, no te detengas. Sigue cargándolos en tus brazos. No puedo dejar de escucharlo. Él está siempre, aún en el interior del peor de los hombres. Por más manchado que esté su recuerdo, solo debo frenar mi frenesí, detenerme en silencio delante de esos rostros devastados por el mal y escucharlos con misericordia. Es la única manera que conozco para acoger al hombre, quitando de mi mirada el error que cometió. Solamente así podrá confiar y encontrar la fuerza para rendirse ante el bien, imaginándose distinto de cómo se ve ahora. Señor Jesús, ahora a tu cuerpo deformado por tanta maldad, lo envuelven en una sábana y lo entregan a la tierra desnuda. Esta es la nueva creación. Confiamos a tu Padre, la Iglesia, que nace de tu costado abierto, para que nunca se rinda ante el fracaso y la apariencia, sino que siga saliendo para llevar a todo el mundo el anuncio gozoso de la salvación. Oremos. Oh Dios, principio y fin de todo lo creado, que en la Pascua de Cristo sea toda la humanidad la sabiduría de la cruz para poder abandonarnos a tu voluntad, aceptándola con ánimo alegre y agradecido por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Un agente de policía penitenciaria. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. En mi misión de agente de policía penitenciaria, cada día experimento el sufrimiento de quien vive recluido. No es fácil relacionarse con quien fue vencido por el mal y causó enormes heridas a otros hombres, haciendo difíciles tantas vidas. Pero la indiferencia en la cárcel crea más daños aún en la historia de quien fracasó y está pagando en deuda a la justicia. Un compañero que fue mi maestro repetía con frecuencia: la cárcel te transforma. Un hombre bueno puede convertirse en un hombre sádico. Uno malvado podría llegar a ser mejor persona. El resultado también depende de mí. Y apretar los dientes es esencial para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo. Dar otra posibilidad a quien contribuyó al mal. Para lograrlo, no puedo limitarme a abrir y cerrar una celda, sin hacerlo con un poco de humanidad. Cada uno tiene su tiempo y las relaciones humanas pueden florecer poco a poco, incluso dentro de este mundo difícil. Esto se traduce en gestos, atenciones y palabras capaces de marcar la diferencia, aun cuando se pronuncien en voz baja. No me avergüenzo de ejercer el diaconado permanente vistiendo el uniforme que llevo con orgullo.
Conozco el sufrimiento y la desesperación. Los experimenté siendo niño. Mi pequeño deseo es ser punto de referencia para quienes encuentro detrás de las rejas. Hago todo lo que puedo por defender la esperanza de aquellas personas que se encierran en sí mismas, que sienten temor ante la idea de salir un día y correr el riesgo de ser rechazadas una vez más por la sociedad. En la cárcel les recuerdo que con Dios ningún pecado tendrá jamás la última palabra. Señor Jesús, una vez más te entregan a las manos del hombre, pero esta vez te acogen las manos amables de José de Arimatea y de algunas mujeres piadosas venidas de Galilea, que saben que tu cuerpo es precioso. Estas manos representan las manos de todas las personas que nunca se cansan de servirte y que hacen visible el amor de que el amor es capaz. Este amor es el que justamente nos hace esperar en que un mundo mejor es posible. Solo basta que el hombre esté dispuesto a dejarse alcanzar por la gracia que viene de ti. En la oración confiamos a tu Padre de modo particular, a todos los agentes de la policía penitenciaria y a cuantos de una u otra manera colaboran en las cárceles. Oremos. Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza, al servicio del que sufre, en los innumerables lugares de sufrimiento de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pues sí, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido contar historias, escuchar esas historias de dolor desde uno de estos ámbitos que más y más se está convirtiendo en una realidad para tantas, en muchos de nuestros países y familias. Y leerlas en clave de la resurrección en el marco de la fiesta de la exaltación de la cruz. Contar historias es un componente esencial de la historia humana. ¿Qué tienen en común las historias que hemos meditado? ¿Qué tendrán en común? ¿O cuál es la frase o historia que más te ha impactado? Te invito a que guardes un minuto para reflexionar. ¿Qué tendrán en común las historias que hemos meditado y qué frase o historia te ha impactado más y por qué? Voy a pedir a 3 personas que brevemente simplemente nos digan, quizás mencionen una frase o una de las historias, quien guste. A mí me parece que todas estas historias, los personajes se han unido al dolor de Jesús, han sabido ofrecer ese dolor para unirse al Calvario, a la cruz, han caminado con fe, han sabido llevar su sufrimiento uniéndolo al de Jesús, y me ha impactado muchísimo el del sacerdote acusado. Y así como esa historia, así hay muchísimos sacerdotes acusados de diferentes maneras. Yo siento que son mis hermanos, los quiero, todos los días oro y ofrezco sacrificios por ellos, y son acusados, aunque no públicamente, son señalados, y no siempre vemos lo bonito, la vida que ellos están dando por nosotros. Gracias, hermano. Ceci, yo en esa capacidad de arrepentirse,
Y claro, esas historias que vimos me conmueven todas, pero me hizo evocar la historia de un muchacho en República Dominicana en 1987, recién profesado allá. Una noche de mucha tormenta, de esperanza de huracán, lo acompañaba yo en su estudio, brevemente oyó. Un muchacho muy cerrado en sí mismo, pero brillante para la matemática sobre todo. Y estaba lloviendo mucho cuando de repente empezó a llorar. A llorar, a llorar, a llorar. Y le digo, oye, ¿qué te pasa? Padre, esta lluvia me recuerda, y yo nunca lo he comentado a nadie, mi mamá trabajaba por las noches, no me dijo en qué, pero... Y una noche muy lluviosa me llamó, me pidió que me acercara a ella. Se había provocado un aborto y estaba abortando en el cuartito donde dormíamos con mis hermanos y todo. Y entonces el niño salió y me lo dio a mí y me dijo que lo tirara en la letrina, ¿no? Usted conoce las letrinas. Sí. Y ese niño lloraba y lloraba porque ya estaba formado, y entonces yo, para que dejara de llorar, le tiré encima un bloque de esos de construcción. Y una de esas historias fue esa, pues aquel muchacho lloraba, y nada, no hice más que darle un abrazo y llorar con él, ¿verdad? Entonces todas esas historias del dolor, del sufrimiento, del llanto, de descubrir de que en nuestro corazón hay muchísima bondad, pero también está la fuerza del mal que en un momento se nos mete, ¿verdad? Le agradezco que me haya invitado. Sí, gracias, Padre. Y fíjense que sí, esto es a través de la narrativa de las 5 personas detenidas, de la familia víctima de un delito de homicidio, de la hija de un hombre condenado a cadena perpetua, de la educadora, del policía, del catequista, del fraile, del sacerdote y de este amigo del Padre Otto que nos contaba. Nos adentramos al subconsciente colectivo de la gran familia humana, donde hay dolor, sufrimiento, esperanza y también solidaridad. Es estar con él, como nos decía el Padre Otto, quedarme ahí y llorar con él. Estas historias ya no son historias ajenas, se vuelven parte de nosotros, mapas morales, ya forman parte de nuestro todo como de familia humana. Estas historias nos hacen sentir emociones, definen valores, desenmascaran prejuicios y desvelan sueños y también miedos. Cada relato nos ha permitido involucrarnos e identificarnos con sus protagonistas en su búsqueda de Dios, sus fracasos, sus dolores, sentimientos, traiciones, esperanzas, su pecado y su gracia. Solo se entiende a otro cuando narramos su historia. Quizás haya sentido tal identificación con la trama de lo que acontece a quien está encerrado, apresado, juzgado, maltratado, excluido, violentado, que ya se ha vuelto de alguna manera parte de ti. Somos eso, somos uno. Esta historia colectiva que nos hemos dado el tiempo de escuchar es un reflejo de una humanidad dolida, no redimida, que tiene también la esperanza de alcanzar la exaltación, la vida y la resurrección. Y si ahorita a ti te pidiera que narraras tu propia historia personal, ¿qué aspecto enfatizarías? El Padre Otto nos contaba de este muchacho que quizás toda su historia estaba definida por ese momento en el que la madre, su mamá, abortó. ¿A qué detalles en tu vida les das importancia? Si contaras tu historia, ¿qué detalles pondrías como lo más prominente? En un TED Talk, Emily Smith, es una periodista sueca, habla de la importancia de darse cuenta sobre qué historias contamos sobre nosotros. En algunos talleres que he facilitado encuentro personas que se definen
por una experiencia traumática, por un pecado o por un evento catastrófico en su vida. Por tanto, es importante, en su narrativa, en la telenovela de sus vidas, ellas son víctimas o villanos, o alguien que está así simplemente pasivo en el paso de injusticia y de conflicto. He encontrado adultos que se definen por las voces negativas que escucharon de niños. No sirves, eres una basura, eres un estorbo, eres mi más grande error. Muchas personas han quedado ancladas en un fragmento de su historia y definen toda su vida, su grandeza, su dignidad de hijos de Dios a partir de un capítulo pequeño de su historia en que hicieron algo de que se avergüenzan, o donde fueron tratadas como objeto, como basura, o donde se vieron imposibilitadas para actuar de frente a lo que tenían como escala de valores. Pero somos mucho más que eso. Somos la historia que nos contamos. La historia que me cuento me condiciona y reafirma mis estados de ánimo, valores y sentimientos. Esto es bien importante. Cada vez que me cuento mi historia, de alguna vez eso va a influir en los valores que yo nutro y en los sentimientos. También mi cognitivo es emocional. Crear es como si fuera un rompecabezas. Si solo veo una pieza del rompecabezas, no le voy a encontrar sentido. Entonces, para poder ser también autor de nuestra historia, apoderarnos de la narrativa, no podemos dejarnos etiquetar solamente por un fragmento o etiquetarnos nosotras mismas solamente por un fragmento de nuestra historia, sino que tenemos que encontrarle sentido. Y por eso es importante que en esta fiesta de la exaltación de la cruz, hacer este paso como de Emaús, como los discípulos, que permitieron a Jesús que caminara con ellos y que les fuera explicando ante una historia de desesperación, pedazos aquí y allá, las mujeres nos dijeron, pero ellos fueron de desilusión, historias de desilusión, de desconsuelo, fragmentos, con la presencia de Dios en sus vidas, caminando con ellos, fue que pudieron finalmente escuchar a Dios que les diera toda una manera más perfectamente para leer sus historias desde Dios, desde la fe. Insensatos, qué duros de corazón, que no se les había dicho. O sea, vean la historia desde una perspectiva divina. Y esto es a lo que esta fiesta, para mí esta fiesta de la exaltación de la cruz nos está invitando, a apoderarnos de la narrativa, a dejar aflorar la historia, no como un capítulo que se queda en que nos hemos atrancado, sino pasar hoja y dejar que la historia siga fluyendo, porque es historia de salvación. Apoderarse de la narrativa es ser capaces de encontrar un hilo conductor en el que el dolor, el trauma, los tropiezos nos ayudan a definir la vida por la redención, por el crecimiento, la resiliencia, el amor y la gracia. Esto es exaltar la cruz. Como dice el Papa Francisco en este mensaje de las comunicaciones, y de ahí también tomo todo esto de esta reflexión que estoy haciendo, porque él hablaba precisamente de apoderarse de la narrativa, decía que tenemos la certeza de que incluso cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar un espacio para que la redención, un espacio para que la redención tome su puesto, para reconocer en medio del mal el dinamismo del bien que tiene la última palabra y que quiere hacerse sitio en nuestra historia. Entonces es de gran importancia aprender a nombrar la realidad, vivir estos momentos en toda su intensidad, porque solamente se redime algo que se ha sufrido. Solamente se redime algo que se ha padecido intensamente. Permitirnos entonces al menos 30 minutos de silencio al día para lograr esto, para elevar nuestro nivel de conciencia sobre esas situaciones que nos han quedado en que hemos quedado paralizadas. Y no es un silencio simplemente un silencio enajenante, sino es un silencio sagrado que integra, vincula y vivifica,
para entender lo que nos está pasando dentro, internamente, porque esto es bien crucial para ver la realidad, nuestra realidad en perspectiva divina. Y lo que nos está pasando a nivel también como humanidad, familia humana, en perspectiva divina. Y ver cómo el misterio de la vida nos desborda. Porque es bien fácil sucumbir a la desesperación. Es más fácil sucumbir a la desesperación que a la esperanza. Entonces, la fiesta de la exaltación nos invita a apoderarnos de la narrativa, a saber cómo definimos nuestra propia historia para hacerle espacio a la vida, a la esperanza, para poder ver y leer todo nuestra vida y la historia que nos rodea, la realidad que nos rodea en perspectiva divina. Encontrar ese sagrado porqué es lo que irá dando sentido a nuestro ser discípulos misioneros de Jesús, no muerto solamente, sino también vivo, encarnado y presente aquí y ahora en mi historia. La Conferencia de Religiosas aquí en Estados Unidos dice que enfrentar e integrar estos momentos de dolor es una oportunidad para el crecimiento y un camino de fe. En su reflexión, las religiosas invitan a ser conscientes de que la transformación que se está produciendo en el mundo y en nuestras vidas está sucediéndose ya. Hay una transformación, hay esperanza y debemos de dejarla, reconocer dónde se está abriendo paso la esperanza. Porque la esperanza, dice el padre Ron Rolsener, que se centra en la certeza de que estamos conectadas, fíjense, estamos conectadas a la fuente de la vida, de tal manera que absolutamente nada puede separarnos de esta conexión, nada puede romper esta conexión. Dios nos ha conectado de tal manera que nada nos puede desconectar, ni la mala salud, ni la traición de alguien, ni el propio pecado. Somos amados y sostenidos incondicionalmente por la fuente de la vida misma, Dios. Y nada puede cambiar esto, dice este sacerdote oblato. Vive en San Antonio. Este es el significado de esta fiesta de la exaltación de la cruz. Que pues lleguemos a decir con la experiencia de Pablo y de tantos y tantas amigas de Dios. ¿Quién me puede separar del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Amén. Pues muchísimas gracias, Marcela. Este encuentro se ha hecho posible por Marcela. Somos mi amiga. Nos hemos reencontrado y estamos, gracias Marcela por crear este espacio de vida, porque de verdad nos reintegra y nos hace crear esta comunidad virtual. Entonces, muchísimas gracias por hacerme partícipe, Marcela, de este encuentro. Sí, por tus reflexiones. Gracias. Y vamos a tener otro el próximo mes, en octubre. Entonces, un encuentro al mes estamos planeando con Marcela, o sea, de este tipo, ver de dimensión misionera. El próximo lo vamos a proponer porque es el mes misionero y con una reflexión. Y ya sabemos que tenemos a varios aquí que nos pueden, todas las experiencias de nosotros sirven para alimentar este tiempo, este momento de encuentro. Y esta fiesta de la exaltación de la cruz es también muy importante para nosotras misioneras combonianas. En este día, algunas de nuestras hermanas están celebrando su jubileo, 25 años de consagración. Si se fijan en mi Face, hay una hermana que ahorita está celebrándolo de una manera que nos está invitando a todas a unirnos. Dijo, regálenme una hora de su día. Y esta hora también yo se la he dedicado también a ella para arrebatar las gracias de este jubileo. Y esta fiesta también es bien importante para nosotras combonianas porque un 14 de septiembre, nuestro fundador se dedicó 2 días a estar en oración continua en la Basílica de San Pedro y surgió el plan para la regeneración del África, que es todavía una pieza que todavía nosotros estamos, combonianos, familia comboniana, estamos tratando de ver toda la riqueza. Y un 14 de septiembre también es cuando decidí escribirle a las misioneras combonianas. Tenía 17 años
Y dije, pues es que ya estoy bien vieja, 17 años. Y me recuerdo que fue un 14 de septiembre cuando decidí escribir a las misioneras combonianas. Tengo ya 14 años, 30 años de limpieza y es todavía cosechando las gracias de vivir en esta perspectiva y en clave de resurrección. Muchísimas gracias y seguimos. Tal vez el Padre nos pueda dar una bendición. Bien. Ay, sí, qué lindo. Padre, danos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este espacio, que también es vinculante, porque aunque nos acabamos de conocer, lo que nos vincula es la vida, la esperanza y el amor, pues de sentirnos amados incondicionalmente por ti, Padre bueno, Madre buena, y a la vez ser enviados al mundo, a este mundo que necesita de una iglesia y de una comunidad samaritana, un hospital de campaña, que muestre tu rostro y que ponga tu hombro para solidariamente construir un mundo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva. Te pedimos tu bendición para todos, para todas, especialmente que crezca nuestra conciencia de que tú vas caminando con nosotros desde el éxodo, en este éxodo que es la vida, de retorno a ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todas. Un abrazo. Gracias, Padre. Gracias, Ceci. Gracias No a todos los lectores. Gracias, que tengan una feliz tarde. Gracias a todos los lectores. En octubre. Sí, estamos también conectadas por Facebook. Eso se está transmitiendo vía Facebook. Lo pueden reproducir en sus propios cuentas. Gracias. 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 No se le olvide invitarme en octubre. Ah, sí, claro, Padre. Mira, qué lindo. Bye. Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias por leer. Bye. Gracias. Bye. Bye.